Y le damos la bienvenida al último lunes de Desde el Barrio y a Emilia Trabuco, nuestra analista política. Sí, claro que sí. ¿Cómo le va, compa? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están, compañeros? Bien. Por acá Llegando al fin de año, que no sé si me pone contento o me da O nos mucho miedo. preocupamos. estamos sobreviviendo, Por favor. Pero Recién acá el Tano estamos. decía falta un montón para fin de año todavía. Sí, es cierto. es verdad, falta, Sí. Falta se está todavía. haciendo largo diciembre. Sí, la verdad que sí, se está haciendo largo diciembre, porque de verdad ha sido un año muy, muy complejo. Sí, ha sido un año complicado. Bueno, un poco uno necesita como resetearse, ¿no? El Sí. 31 de diciembre, pero en realidad, bueno, nada va a cambiar el 1 de enero a pesar No. de nuestras expresiones de deseo, ¿no? Si no seguimos pensando y, bueno, y tratando de cambiar la realidad que tenemos hace ya más de un año, ¿no? De este gobierno que nos costó aceptar, ¿no? Y sí, a entender además. Creo que también hubo un tiempo de entender por qué quedamos en este lugar o por qué pasó esto. Y ellos, mientras tanto, ya habían puesto quinta. Sí, creo que el tiempo con el que este gobierno vino a generar transformaciones profundas, tanto en la economía como en la política argentina, un poco en consonancia o en sintonía con algunas corrientes que vemos en el mundo, ¿no? Y en América Latina y el Caribe. Me parece que bueno, fuimos entendiendo que Milei no era ni un loquito suelto, no era un improvisado, sino que, por supuesto, yo diría un empleado, ¿no? Se ha constituido en el empleado del mes de la sucursal bueno, de un programa estratégico que está ganando terreno en el mundo, que obviamente está, bueno, en esta gran disputa a nivel global, ¿no? El mundo realmente está en una escalada de conflicto muy preocupante. Mm. Parece que en estos deseos previos a la Navidad y al Año Nuevo, bueno, si no logramos, por lo menos que se nos muevan las fibras frente a lo que está pasando, ¿no? De tantos niños y niñas sin comer, familias enteras perdidas en la guerra. Parece que, bueno, un poco volver a poner en el centro a la humanidad, ¿no? Sí, Y bueno, el mundo que queremos. hace algunos días nos enteramos, algunos, que la gendarmería, creo que fue, mató a un pibe porque era re joven. Estoy hablando de Salta y Lloran. sí, de Orán, y que hay otro que no sé en qué situación estaba, pero estaba internado, grave también. Sí, me parece que esto era un pibe de 27 años, papá de 3 hijos, un bagallero, como le llaman, son trabajadores de la economía informal que sobreviven todos los días en Salta, en Orán, en esas fronteras, ¿no? Que muchas veces terminan siendo tierra de nadie, ¿no? En el abandono del Estado a grandes poblaciones de nuestro país, del norte argentino. Bueno, creo que Fernando Martín Gómez era su nombre, ¿no? Muerto a manos de la gendarmería y envuelto en un discurso que ya conocemos de la ministra de Seguridad, ¿no? Donde justifica este accionar represivo, criminal Sí. de las fuerzas que ella comanda, diciendo que Fernando era un narcotraficante, ¿no? Parece que esto es lo grave, ¿no? A mí me preocupa también un poco el silencio que hay sobre esto. No sé si a Sí, ustedes les pasa lo sí, mismo. no Claro. salió muchos, o sea, no fue un tema abordado por todo el mundo, como, che, mataron a una persona, Con la mataron a un repercusión pibe, que debe eso sí. tener. Sí, a mí me preocupa esto, porque ellos ya los conocemos, me parece que han mostrado su modus operandi, han mostrado su programa represivo, disciplinador, pero bueno, ¿qué pasa de este lado, no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Nos estamos comiendo el relato de que era un narcotraficante? O sea, me parece a mí que hay cosas que no podemos dejar pasar. Era un pibe, no sé, salió su mujer a hablar desesperada, también contando que conjunto con otras mujeres, porque como decías Laura, no es, hay otros heridos de gravedad, también en hospitales, fueron sus mujeres fueron a preguntar al puesto de gendarmería qué había pasado, que le dieron respuesta, que exigiendo justicia por la muerte de su marido, y lo que recibieron fue maltrato, fue violencia,
obviamente tienen miedo, porque el silencio también ayuda a dejar absolutamente desprotegidas a estas familias y a sus hijos. Entonces ahí me parece que está el problema, es un poco, en este silencio nos pusimos un poco a buscar. Digo, hace 2 meses destituyeron al intendente de Aguas Blancas, ¿no?, de la localidad donde son estos trabajadores, por encubrimiento de un crimen de narcotráfico, a él y a un par de jueces. La verdad que yo no escuché hablar esto en ningún lado tampoco, ¿no? Entonces acá hay como que pensar qué está pasando. Matan a Fernando, un trabajador que sobrevive para darle de comer a sus hijos, que además está corroborado que entre los bultos que ellos transportan, porque son trabajadores, los bagalleros son trabajadores que transportan mercadería a través de los pasos fronterizos, como parte de un esquema de economía informal frente, obviamente, a la situación de pobreza y de abandono absoluto. No había ningún cargamento que tenga que ver con drogas ilegales, y eso es lo que Patricia Bullrich y la Gendarmería dijo, ¿no?, que eran trabajadores que estaban transportando bultos con cocaína, ¿no? Esto es mentira, son bultos con ropa, con hojas de coca, que es absolutamente legal, y con cigarrillos. Claro. Entonces, a mí me preocupa esto, ¿no? Porque no es solo exigir justicia por la muerte de Fernando, además hay 2 heridos más, como decíamos, uno con una bala en la cabeza. Sí. O sea, estamos hablando que la Gendarmería dispara a la cabeza. Sí. Balas de Ya lo plomo. hacían en Salta, cuando antes del Jujeñazo, que el Jujeñazo se levantó después de una gran manifestación en Salta, trabajadores de la salud y de la educación, también disparaban por arriba de la cintura, y de hecho creo que hubo una situación donde arrojaron a una persona en una zanja. Lo terrible es que esto no es novedad, ya venía sucediendo. ¿Y qué va a pasar con los otros bagalleros que van a seguir laburando? Claro, esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con estos miles de trabajadores que se dedican a sobrevivir y que están totalmente desamparados, y obviamente desamparados también por un silencio mediático y un silencio también de las organizaciones, que a mí es sinceramente lo que más me preocupa? Y hay que agregarle que este hecho tuvo además una antesala ahí muy cerquita de un decreto que firma el Ejecutivo Nacional, donde habilita a las Fuerzas Armadas a custodiar, entre comillas, objetivos estratégicos, ¿no?, sumándose a temas de seguridad interior. Vos decís el plan Güemes, creo que lo llamaron así, lo que firmó Bullrich. Bueno, eso es el plan Güemes, que había sido lanzado por una cuestión de seguridad migratoria en las fronteras, que vienen, ¿no?, trabajando sobre la defensa de las fronteras contra el crimen organizado. Recordemos a Bullrich y sus conflictos internacionales con Bolivia, con Chile. Recordemos que había dicho que había presencia de células terroristas, tanto en Bolivia como en Chile. Eso despertó todas crisis diplomáticas con nuestros países vecinos. Digo, ellos vienen trabajando, ¿no?, en un programa y un marco de justificación a su política represiva, pero el plan Güemes sí está enmarcado en su programa, pero esto lo supera al plan Güemes, ¿no? Este decreto que firmó es el 1107, firmó Milei, y que se atribuye la capacidad de definir qué es un objetivo estratégico, que puede ser cualquier cosa, o sea, es tan amplia y vaga Claro. la letra, que un objetivo estratégico puede ser una frontera, una central nuclear, puede ser una Vaca minera, muerta. o puede ser la Casa Rosada, Claro. ¿no? Puede ser una plaza, cualquier plaza. Esto ya lo había advertido Carrió antes que accedieran al gobierno. Lo que iban a hacer con las fuerzas, y después dónde cae la responsabilidad. ¿Quiénes van a ser los responsables de los actos, de los hechos, no? Ya la tenemos a Patricia Bullrich otra vez como ministra, y todavía seguimos pidiendo justicia por Santiago. Por Santiago, por Rafael Nahuel, ¿no? Tenemos, bueno, Una lista larga, tristemente. una lista larga de una ministra criminal que se maneja de manera impune y llega de nuevo al gobierno de manera impune a hacer exactamente lo mismo, y no solo lo mismo, sino a profundizar lo que empezó a hacer durante el gobierno de Macri. A mí me parece que nosotros tenemos que poder pensar
Ellos habían presentado ya al Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior. Y bueno, vemos de nuevo esto, cuando no avanza en el Congreso, ellos lo hacen por decreto, esto lo vemos permanentemente. Mandan los proyectos, pero hasta que eso se apruebe o no, ellos entienden que lo pueden hacer, lo hacen y largan un decreto, ¿no? Y en este caso, con la gravedad que es totalmente anticonstitucional esto. Hay que aclarar que esto es violatorio de la Ley de Defensa Nacional. Nosotros tenemos una ley de defensa nacional y una ley de seguridad interior. Esto es un logro de la democracia después de nuestras dictaduras sangrientas del siglo pasado. Esto hace que las Fuerzas Armadas tengan injerencia solo frente a enemigos externos, ¿no? A custodiar al país frente a enemigos externos. Y las fuerzas de seguridad tienen que cuidar a la ciudadanía, ¿no? Esa es su función. Claro. Bueno, esto es lo que se desdibuja frente a esta doctrina del enemigo interno, que ya la conocemos. Esta es una doctrina que lo venimos diciendo, una doctrina de las nuevas amenazas. Esto es una doctrina gringa, una doctrina norteamericana. Y hay un problema, que las Fuerzas Armadas no están formadas, además, para interceder en conflictos de orden interno, porque ellos están formados para el enemigo externo. Entonces, de repente ese enemigo es el pueblo. Claro. Y hay información sobre que las Fuerzas Armadas ya están haciendo entrenamiento en esta doctrina del enemigo interno, están cambiando su doctrina de la mano del Comando Sur, ¿no? Obviamente, norteamericano. Entonces, me parece que en este bombardeo, porque ha sido una política del shock en su máxima expresión este primer año de Javier Milei, tenemos que poder enlazar. O sea, esto pasa en el medio de este plan Güemes, donde matan a un trabajador de 27 años, tachado de narcotraficante, cuando era un trabajador que vivía hacinado con 11 personas más. Digo, esa es la imagen que tenemos del narcotraficante. No, mira la bolsa de comercio de Rosario, si querés ver narcotraficante. Claro, porque después, damos vía libre a que naveguen nuestro canal Magdalena, las empresas privadas, que no sabemos, el Estado no sabe qué circula por ahí, y ya es de público conocimiento que por esas vías navegables no solo circula soja y mercadería, es ya de público conocimiento que las empresas privadas y las mismas empresas, las mega empresas, los monopolios que manejan nuestro comercio exterior son las mismas que sacan las drogas ilegales de nuestro país, hacia Europa principalmente. Y andás a ver lo que traen. Ahora, y andás a ver lo que traen, claro. Y esto, ¿no? Tuvimos con la ley base, creo que fue en la primera vuelta, cuando no se aprobó, cuando se aprobó, 34, 36 personas detenidas por terrorismo. Entonces, esta extensión de lo que decíamos como estratégico, imagino prontamente en una situación así, de una protesta social fuerte, interviniendo a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no? Sí, es que este decreto habilita eso. Habilita que no solo ahora Gendarmería nos dispara a la cabeza, Prefectura, la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, sino que además se suma el Ejército, se suma la Armada, ¿no? Bueno, todas las Fuerzas Armadas pueden ahora, ¿no?, identificarnos como terroristas, crimen organizado, narcotraficantes, como le pasó a Fernando Gómez en Salta, y terminar con nuestra vida como si fuéramos descartables, ¿no? Entonces, no solo este gobierno nos empobrece, nos abandona, principalmente en los barrios populares, sino que además nos persigue, nos reprime y nos mata. Esto con absoluta impunidad. Y están armando todo un montaje represivo, porque como bien decías, Mario, lo recomiendo, hay un monitor de política represiva de la CTA Autónoma, que ellos, ellos en el año muestran, ¿no?, 60 acciones represivas, 115 personas arrestadas ilegalmente, 147 personas con causas y 909 personas heridas a manos de la fuerza de seguridad. Y seguramente quedarán números por fuera, ¿no? Me imagino, siempre nos pasa, pero estos números son nuestro balance de fin de año del primer año de Milei. No, terrible. Esto muestra una sistematicidad en un plan represivo. Además, hace muy poco también anunció Milei que la Policía Federal va a aumentar en un 40% sus efectivos.
y además va a aumentar a un 40% los efectivos que se dediquen a investigación. O sea, estos son los famosos infiltrados civiles en las marchas, los que, ¿no? Los que también espían a las organizaciones sociales. Ellos están montando, y bueno, y ni hablar los gastos reservados de la CIDE. Sí. 100 millones de dólares anuales es un montón de guita. Que se le gastaron Claro, al que toque, cuando el además. Congreso Sí. le frenó la plata, ellos ya se la habían gastado. Ya se le habían gastado. Sí. ¿Qué es esta cárcel que inauguró Bullrich ahora, que es medio fantasma, que llevó gente, creo que llevó personas Llevó presos de y otros después lados, pero además hizo una el spot cárcel y- sin ni siquiera agua? ¿Qué es esto? Es increíble. O sea, la verdad que el problema es que todo este montaje tiene efectos, ¿no? Esto de que las hace las paga, ¿no? Y en un escenario de mayor pobreza, de mayor violencia, que ellos mismos promueven, obviamente ellos usan esto para legitimarse socialmente. Entonces muestran este montaje realmente insólito de llevar Es presos, una esto que vergüenza. dicen, ¿no? Puyaro no estuvo porque se ve que dijo, bueno, no me voy a prestar para esta puesta en escena, acá, viste, bueno, Además es pueblo una chico nos persona, conocemos todos. estar preso, estar privado de tu libertad, no te convierte en un objeto que te puede llevar a traer, que haces cualquier cosa con vos. No es así. No, lo hacía la dictadura. Claro. Ahora, vos sabés que leí unos números, Emilia, que me complejizaron un poco la mirada satelital de esta realidad, porque tiene que ver, se habla en los últimos días de la recuperación de la imagen de Milei. Yo dudo igual, no tengo por qué creerlo, nada de lo que está pasando, estamos en guerra. Pero, por ejemplo, hablaba de ese 50% de aprobación que tanto se dice, aunque, bueno, otros presidentes, incluso Macri, a esta altura tenían el 68, el 70%, con lo cual perdió un capital. O sea, Alberto, Sí. Macri, ni hablar Sí. Cristina, en el primer año de gobierno habían incrementado su capital de imagen, por lo menos, en relación a lo que habían obtenido en las elecciones. No, ni siquiera, incluso bajó. Pero, por ejemplo, sí, un 60% de aprobación de gente que piensa que está bien los recortes al Estado, pero por otro lado está mal que se le entregue medicamentos a los jubilados, que está bien que se ataque a la casta o determinadas proclamas o enunciaciones de Milei, pero que están en el mismo porcentaje en contra, sin saberlo quizá, que eso con lo que están a favor es lo que provoca aquellas consecuencias de las que están en contra. ¿No? No sé si alcanzo a explicarme. Vos tenés un 60% de gente que dice, no, está muy bien recortar el Estado, pero está muy mal que no que hayan cerrado el Ministerio de la Mujer. Por decir uno, sin percibir quizá que una cosa es consecuencia de la otra, y que si estás de acuerdo con el Estado, ¿qué pasa ahí en términos comunicacionales nuestros? ¿Qué pasa ahí en términos, y quiero poner el foco en nosotros, me refiero al campo popular, a la forma de organizarnos, cuando nos hablan de un programa, Cristina nos habla de un programa de gobierno para marzo, como si cada día, cada hora que pasara, no tiene un peso fundamental, ¿no?, en lo que estamos viviendo, porque de acá a marzo, enero dicen que se comentó que Milei podría designar jueces de la Corte por decreto, por ejemplo. Y ya en marzo van a estar las Fuerzas Armadas en la calle. Entonces creo que, no sé, esa falta de reacción, vos usaste una palabra al principio hoy, no fue tolerancia, o expectativa respecto de nosotros como pueblo, aceptación dijiste. ¿Tiene algo que ver esa palabra aceptación? ¿Cuál es el alcance de esa palabra aceptación? Me parece que está bueno esto que traes, Mario, porque hay un poco de todo, ¿no? Me parece que este es el efecto de la guerra cognitiva. Las antinomias, el no poder enlazar una cosa con la otra. Digo, esa es nuestra capacidad reflexiva, analítica, ¿no? De debate, de enlace, al menos de causa-efecto, ¿no? Bueno, este bombardeo de desinformación programado hace esto, que cosas que obviamente tienen que ver una con la otra, y que una es consecuencia de la otra, un parte de la población, ¿no? Dice que lo apruebe y la otra parte dice que lo desapruebe, ¿no? Un poco me parece que ese es el efecto de esta guerra, ¿no? En el territorio principalmente de las redes sociales. Y es a lo que el gobierno le está poniendo mucha plata y toda su estructura
Toda la plata que no nos llega en la puja distributiva al pueblo trabajador, que además ganamos por nuestro trabajo y aportamos a la riqueza nacional gracias a nuestro trabajo, se va por las cloacas de la democracia, a la CIDE, a todo su brazo armado digital, a las Fuerzas Armadas, a financiar todo, a los viajes internacionales de Javier Milei, que él dice ser muy austero, pero se ha gastado miles y miles de dólares en sus viajes internacionales, que si mal no recuerdo fueron 17 en un año. Wow. Entonces, digo, acá hay estas antinomias son las que obturan la posibilidad de reflexionar. Me parece que también ante el silencio, porque yo no creo que el pueblo argentino ni esté dormido ni no esté pudiendo debatir. Obviamente hay un disciplinamiento económico que hace que día a día estemos abocados a sobrevivir, a llegar a fin de mes. Digo, esa es la primera barrera a poder pensar. Claro. ¿No? La clásica, con hambre no se puede pensar. Eso es lo primero que ha hecho este gobierno de manera brutal, además, y aceleradísima, como decíamos al principio. Después lo combina con esta maquinaria de propaganda digital tremenda que hace también que asumamos ejes falsos de análisis, ¿no? Falsas o antinomias, ¿no? Estas falsas contradicciones, falsos ejes de debate, ¿no? Donde nosotros mismos, digo, desde el campo popular muchas veces quedamos enganchados, ¿no? En las falsas discusiones o en la agenda ¿no? Es esa agenda que queda tan lejos de la cotidianeidad de los y las argentinas. Y ejes que golpean además sobre la política como herramienta de transformación. Porque esto que decís, Mario, ¿no? Sí, parece ser que el 30 de diciembre va a nombrar 2 jueces por decreto, ¿no? Al Hijo y a Mansilla. Vamos a ver. Ha salido una nota que retuiteó Cristina, una nota en página 12, donde habla de todo este entramado antidemocrático que decíamos, ¿no? Las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, pero también el Partido Judicial. Obviamente con causas reabiertas a Cristina, que habían estado cerradas por falta de pruebas, vuelven a abrirse y van a juicio oral, ¿no? Y a la vez una batalla intestina entre Macri y Milei, y Cuader, agarrado con miles de dólares en una frontera con Paraguay, que eso obviamente son batallas entre ellos. Ritondo después aparece. Después aparecen los evasores, los que están ahora al frente del arca, ¿no? De los entes recaudadores, son los principales evasores también, Vázquez, ¿no? Kravets. Bueno, Kravets, me parece, ahí... Pegándole un pibe. Otro carpetazo, ¿no? Esos son carpetazos entre ellos. Eso está clarísimo porque se manejan con ese nivel de impunidad porque ellos están cubiertos entre ellos se cubren, ¿no? Eso hacen, ¿no? Los poderosos hacen eso. El tema es que cuando hay lucha intestina aparecen los carpetazos. Pero un poco creo que en el fondo socava la confianza en la política. Claro. Finalmente. Uh-huh. Obvio. Es el fin primero. Claro, ¿cómo nosotros vamos a decir confíen en que tenemos que ganar las elecciones legislativas y Cuader, que además fue un tipo votado supuestamente por el Proyecto Popular, lo enganchan con la coima que hizo que él votara esta ley destructiva del pueblo argentino, ¿no? O el mismo Espíndola, digo, ¿nos pasó eso? Sí, y una cantidad de jueces y fiscales que miran para otro lado. De manera sí, nadie en algún fiscal lugar, de oficio ninguno. que diga, claro. Uno. Claro. Totalmente. Yo creo que, a ver, ¿cómo enlazamos todos estos hechos? Parece que eso es lo importante. Porque mientras no los podamos enlazar, ellos avanzan, ¿no? Y parece que no tienen que ver un hecho con el otro. Y en realidad es parte de este entramado mafioso ya, que se teje en los sótanos de la democracia, y que tiene que ver, perdón, con esto de un poder económico impune, un partido judicial, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad y fuerzas armadas a disposición para reprimir al pueblo que pasa hambre, ¿no? Todo esto es un entramado, lo viene diciendo Cristina, lo venimos diciendo, pero me parece que ha llegado a un nivel
que volvemos a decir, tenemos que repensar si estamos en democracia o no. Yo creo que ya estamos en un estado de excepción de facto. Sí, no, lo de Cuader es demasiado, el tipo con un montón de plata cruzando la frontera y como que aquí no ha pasado casi nada. Y realmente que no puedan hacer nada con la ley bases es la destrucción total de nuestro país. No puede ser, realmente. No, no puede ser, me parece que, bueno, es parte de poder pensar qué nos pasa, de que no nos pase por al lado, que maten a un trabajador que sobrevive, que hoy deja 3 hijos y una mujer, ¿no? Sin parte de su ingreso. Que además nos estigmaticen y nos tachen de narcotraficantes. Eso es el desarme del lazo social también. Porque no me sensibiliza que maten a Fernando, porque no es un trabajador como yo. Fernando es un narcotraficante. Claro. Para este gobierno. Entonces eso rompe el tejido social y les da mayor impunidad a este gobierno y a su plan represivo. O sea, entonces Fernando ya no es el papá de 3 niños, ya Fernando no es un trabajador, no es un marido, sino que Fernando es eso, es un narcotraficante que tiene que ser aniquilado, digo, porque ese es el pensamiento, ¿no? Bueno, el que las hace las paga, y el narcotráfico, y el crimen, y el corrupto, ¿no? Y todas estas categorías que se empiezan a desdibujar y ya es lo mismo, el kirchnerista, el piquetero, el trabajador informal, con el narcotraficante, el criminal, ¿no? Porque también hay una ley antimafia ahí por salir, que supuestamente si hay extraordinaria se va a tratar, donde las mafias venimos a ser nosotros, ojo. Entonces, sí. Bueno, me parece que ese es el discurso que hay que poder desarmar. Hay que salir también un poco de la resignación, ¿no? Esto que decías, Mario, al principio, porque también tapan las iniciativas populares, ¿no? Claro. También tapan esas iniciativas que hay en los territorios, donde se va a festejar la Navidad de manera comunitaria para que a nadie le falte el plato de comida en muchos lugares del país. Hay iniciativas solidarias, nos sigue preocupando y nos sigue doliendo que no todos y todas tengamos un plato de comida ni un regalo para nuestros hijos en esta Navidad. Me parece que no todo está perdido, porque ellos también intentan imponer eso, ¿no? Claro. Sí, lógico, el desánimo, por todos los frentes posibles. Y como logro, los voceros que tienen en medios dicen que es un logro, que no hay cortes de ruta, que no hay piqueteros. Ese es el logro que encuentran. Sí, claro, es el enfrentamiento trabajador-trabajador, pobres contra pobres. Y en relación a esto de Salta Orán, a mí me impactó mucho porque hablan otra vez de enfrentamientos. Hay muchas personas que sin querer decirlo dicen enfrentamiento. Y eso se ponía en la dictadura. Claro. Total además, normalidad. Supuestamente, esa fuerza de seguridad debería agarrar a esa persona, pero no matarla. Digo, está todo mal, chicos. Claro, básico. ¿No? Hola, vos tendrías que estar preparado para reducirlo sin la menor violencia posible para después saber si ese narcotraficante a quién responde. Pero si el exministro de Seguridad de la Ciudad, más miembro hoy, el 2 creo que es de la CIDE, como Kravitz, con un chico reducido de 14 años, entra y... ¿A qué está habilitando ese tipo a la tropa? ¿A qué está habilitando con ese gesto político, más allá de las instrucciones que reciben directamente, ¿no? Entonces, directamente el linchamiento está habilitando por parte de la sociedad. Bueno, con Macri se vio un jubilado, un señor, creo que fue también en la previsional, que lo cagaron gaseando los canas. Yo no sé si recuerdo la imagen del tipo así, como era un tipo... Realmente es terrible. Emilia, nos quedamos sin tiempo, se nos fue el programa. Para nosotros se nos fue el año, para nosotros ha sido un lujazo poder escucharte. Te vamos a seguir leyendo en el portal de La Gráfica y seguimos en contacto. Obvio. Nos seguiremos encontrando. Yo les quiero agradecer por estos lunes de debate, que también nos vamos pensando. Y siempre con esto que decimos, siempre con el optimismo de estar juntos, de seguir con nuestros proyectos, con nuestras iniciativas. Yo les deseo absolutamente lo mejor a todo el equipo de
desde el barrio a Radiográfica, que bueno, obviamente todos mis respetos y bueno, y por el trabajo fundamental que hacen. Así que acá estaremos, obviamente nos encontraremos en otro lugar, con otras formas, pero nos seguiremos Pero encontrando. seguimos, seguro, obvio. Te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo enorme, compañeros.